Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta jornada. La primera clase que vamos a ver, o al menos lo que me pidió el comité, es hablar de generalidades de la cirugía laparoscópica. Entiendo esta jornada es de cirugía mínimamente invasiva, así que es un tema súper relevante a tocar y para que también los que no lo conocen sepan de qué se trata. Los contenidos de la clase, primero vamos a hacer una contextualización histórica. ¿Por qué? Porque en cirugía es súper importante basarnos en la historia para ver en el fondo cómo fue que fue construyendo este proceso hasta llegar a cómo conocemos la cirugía laparoscópica hoy en día. Vamos a ver los conceptos fundamentales, los principios básicos y la fisiología del neumoperitoneo, qué es lo que pasa cuando yo insuflo neumoperitoneo en los distintos sistemas. De esa manera vamos a poder entender bien, por ejemplo, cuándo no estaría indicado o cuáles son las contraindicaciones a la cirugía laparoscópica. Vamos a hablar del instrumental también, para que lo conozcan, la torre de laparoscopía y el instrumental quirúrgico básico. Vamos a ver las técnicas de acceso y ergonomía en cirugía laparoscópica, las ventajas y desventajas versus la cirugía abierta y las indicaciones clínicas, cuándo sí, cuándo no, y cuáles son las contraindicaciones. Entonces, lo primero, hay que entender que desde siempre, esto es Hipócrates, siglo V antes de Cristo, Hipócrates ya hablaba de utilizar algún tipo de dispositivo para poder evaluar cavidades. Esto eran como una especie de tubo y que pudieran, por ejemplo, no sé, ver el oído o ver la región anorrectal. Desde un inicio, se buscaba en el fondo alguna especie de artefacto que pudiera evaluar cavidades dentro del cuerpo humano. De ahí no hay mayores registros antes del siglo V antes de Cristo, y ya vamos a hablar por qué, pero hasta más o menos en el siglo XIX, sí, donde ya también hay registro de algunos inventos como para poder evaluar cavidades también dentro del mismo cuerpo humano. El mayor de los problemas era que yo podría generar una especie como de telescopio o una mirada un poquito más magnificada, pero no tenía luz. Acá hay un dispositivo que fue el del siglo XIX, sobre todo utilizado para evaluar región anorrectal, que utilizaba una vela, por ejemplo, con múltiples espejos para poder ver dentro de cavidades. Vamos a ver la siguiente. Entonces, un poco lo mismo. Teníamos Hipócrates desde el siglo V antes de Cristo y luego ya nos saltamos en 1805. Importante que aquí sí hay un salto hacia el siglo XX, porque recuerden que Thomas Edison descubrió la ampolleta en el año 1876. Por lo tanto, una vez que ya teníamos energía eléctrica, pues resolvemos en el fondo ese, ese problema de la iluminación. Entonces fue ya a principios del siglo XX donde efectivamente George Kelly hizo la primera laparoscopía en un perro, eh, logrando así y inventando además el sistema de poder generar un espacio virtual dentro de la cavidad abdominal para que poder generar un campo de trabajo. Ya después, en 1910, este caballero Hans Jacobeus hace la primera laparoscopía diagnóstica en un paciente humano. Es considerado como el padre de la laparoscopía. Luego, Rudolf Kalk inventa el insuflador de CO2, viendo en el año 1937, viendo los beneficios dentro de la insuflación de ese gas versus aire. Y ya después nos saltamos a la década de los 80. Hay que pensar que previamente solamente se realizaba la laparoscopía de diagnóstica o biopsia hepática, que era lo único que se hacía hasta ese minuto. Y ya hasta la década de los 80, o sea, no hace mucho tiempo, que este caballero, Kurt Sem, logró la primera apendicectomía laparoscópica. Ya de ahí, en el fondo, se fueron describiendo los distintos procedimientos que, en el fondo, se empezó a desarrollar un instrumental laparoscópico para poder operar con una técnica mínimamente invasiva. Y
Fue hasta después del año 87 donde se operó la primera colecistectomía laparoscópica, inicialmente en Alemania, en el mismo año en Francia. Si uno acá pudiera agregar, en el año 90 se realizó la primera colecistectomía en Chile, en Clínica Las Condes, y ese mismo equipo quirúrgico a los 3-4 meses después lo hizo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y ahí nos saltamos a la actualidad, donde ya la cirugía mínimamente invasiva es casi de regla, es el gold standard para múltiples procedimientos, y en el fondo ahora también existe la cirugía robótica, que me parece que va a haber una clase también de eso en esta jornada. Entonces, ¿qué es la cirugía laparoscópica? Es un abordaje mínimamente invasivo, con incisiones pequeñas que van desde 5 milímetros a 15 milímetros. Uno utiliza una cámara que tiene una visualización magnificada. Existe el instrumental especializado, que son unas pinzas largas que ya vamos a ver. Y lo importante como concepto es que utilizamos uno crea un espacio virtual insuflando un gas para poder tener en el fondo este campo de trabajo, para poder trabajar. Los beneficios, por supuesto, son múltiples. En general tienen menos dolor postoperatorio, menos riesgo de infecciones, que, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante en realidad. Entonces veamos lo primero, el neumoperitoneo. El neumoperitoneo es esta insuflación de gas dentro de la cavidad peritoneal, donde creamos este espacio de trabajo. Uno utiliza CO2, dado que es un gas que difunde rápidamente, y además eso es bastante inocuo dentro de la cavidad peritoneal. Uno pensemos que dentro de la presión intraabdominal va entre 4 o 6 milímetros de mercurio en reposo, ¿cierto? Esto uno lo lleva a aumenta en el fondo esta presión entre 12 y 15, incluso un poquito más, lo que me genera este campo de trabajo. Ya hay un espacio acá para trabajar. El CO2, bueno, lo escogemos porque es altamente soluble en la sangre, es no inflamable, hay que pensar que acá vamos a ocupar elementos como electrocauterio, etcétera, y además es fácil de eliminar por vía respiratoria. Recordemos que difunde muy bien en los tejidos y va a ser muy fácil de eliminar por el sistema respiratorio. Genera esta separación anatómica entre la pared abdominal y el órgano interno, y finalmente nos proporciona el espacio adecuado para poder observar y trabajar dependiendo de lo que vayamos a hacer. Los cambios fisiológicos que tiene el neumoperitoneo, sobre todo a nivel cardiovascular, inicialmente cuando vamos insuflando, hay una compresión de la vena cava inferior, lo cual al inicio al menos aumenta un poquitito la precarga, porque como que drena esta vena, pero luego ya al aumentar a niveles un poquito mayores, 12, 15 milímetros, esta compresión disminuye el retorno venoso, con lo que disminuye la precarga, con lo que disminuye el gasto cardíaco. A su vez, como hay una mayor presión a nivel esplácnico, aumenta la resistencia vascular sistémica, con lo cual aumenta la poscarga. Ambas cosas significan finalmente un gasto cardíaco que disminuye, ¿cierto? Va a disminuir entre un 10 a un 30%, ¿ok? Con este aumento de la poscarga aumenta la presión arterial también, y estas ambas cosas en el fondo por la disminución del gasto cardíaco, aumento de la poscarga, y además que nosotros vamos a manipular vísceras dentro del abdomen, lo cual puede generar algún tipo de reflejo parasimpático, significan un mayor riesgo de arritmias, ¿ok? Arritmias a nivel cardiovascular. Por lo tanto, por eso es súper importante, sobre todo cuando uno va a indicar una cirugía laparoscópica, que el paciente dentro del ámbito cardiovascular esté bien estudiado. Habitualmente el anestesista nos va a pedir un electrocardiograma, incluso si el paciente tiene antecedentes de algún tipo de cardiopatía coronaria o alguna enfermedad cardíaca, probablemente va a pedir un ecocardio también para ver que este corazón resista en el fondo esta disminución del gasto cardíaco. A nivel respiratorio hay una elevación del diafragma, ¿cierto? Porque aumentamos la presión intraabdominal, con lo que disminuye la capacidad residual funcional, a su vez aumenta la presión de la vía aérea y aumenta una alteración BQ por este espacio, estos alvéolos de las bases que no quedan ventilados, por lo tanto hacen un aumento del espacio muerto, ¿sí? A su vez, hay una mayor absorción de CO2. Recordemos que todo este CO2
va hacia la sangre, por lo tanto, y es un CO2, digamos, que no es propio del cuerpo, por lo tanto eso lo saben bien los anestesistas. Ahí habitualmente si se les eleva en el fondo el CO2 cuando miden gases durante una cirugía laparoscópica, ellos van a tener que aumentar, ¿cierto? Acá el trabajo respiratorio o el, aumentar el volumen corriente o aumentar el intercambio gaseoso, ¿sí? Aumentar el volumen corriente o aumentar la frecuencia respiratoria. A nivel del sistema renal genitourinario, recordemos que a nivel local se genera una acidosis, como una acidosis metabólica, como el CO2 aumenta y se fusiona con el agua, genera ácido carbónico, y eso finalmente genera una acidosis local. A su vez, como existe esta hipercapnia sistémica, existe una acidosis respiratoria. A nivel de flujo, el flujo de las venas renales disminuye por el aumento de la presión intraabdominal, por lo que se genera una disminución de la tasa de filtración glomerular, y se genera una oliguria transitoria. En general, todos estos efectos a nivel renal, una vez que uno desinfla al paciente, le saca el CO2, todos son reversibles. Así que, en general, tener presente que puede generar una acidosis respiratoria, además. Eso, bueno, esos fueron los efectos que uno ve dentro de los distintos sistemas y hay que tener presente para lo que vamos a ver después, cuáles son las contraindicaciones, por ejemplo, de la cirugía laparoscópica. Ahora vámonos de lleno a lo que es el equipamiento. Esta es una torre de laparoscopía. Si ustedes ya rotaron por cuarto año y entraron a pabellón, vieron que cuando hay una cirugía laparoscópica hay unas torres en el fondo con distintas cajitas abajo. En general, lo primero tiene un monitor de video, puede ser HD o en 4K, que ahora también hay en el hospital, lo que permite ver con harto detalle en el fondo lo que estamos viendo. Luego hay un procesador de la cámara, que es este de acá abajo. Hay una fuente de luz, que es la de acá, y hay un insuflador automático, ¿sí? Habitualmente algunos traen una cajita más abajo que es para grabar el sistema, pero lo principal son estas otras tres. ¿Y cómo funciona? Bueno, existe la cámara, la cual se conecta a una óptica, que es larga, y que eso es lo que uno introduce dentro del paciente para poder ver. Y a esa cámara con la óptica se le conecta además una fibra óptica, lo cual va a traer la luz desde la fuente de luz. Esta imagen llega hasta este procesador de cámara y lo digitaliza, ¿cierto? Y lo transmite en esta pantalla, ¿sí? Por otro lado, el insuflador automático lo que hace es mantener la presión de trabajo, que ya como lo vimos uno lo maneja entre 12 y 15 milímetros de mercurio, manteniendo el CO2 para que podamos trabajar. Entonces, el quirófano laparoscópico es más o menos de esta manera. O sea, se mantiene la torre a un lado, el cirujano con su ayudante operando, mirando acá hacia el monitor. En este caso el cirujano está mirando acá los signos vitales, pero debería estar mirando acá el monitor. Y es súper importante que, ya lo vamos a ver, como la postura de los trócares, que nosotros, donde vamos a poner los trócares, donde se va a poner el ayudante, en general puede ser alrededor del paciente. Es súper importante que nosotros le avisemos al anestesista, por ejemplo, si nos vamos a tener que mover alrededor del paciente, que, por ejemplo, los brazos no los deje hacia afuera, porque nos va a incomodar en el fondo para poder posicionarnos en ese punto. Y lo otro es que, claro, nos podemos mover alrededor para que poder visualizar mejor toda la cavidad peritoneal. Asimismo, importante que la torre quede al frente del cirujano y del ayudante para que puedan ver ambos la cirugía. En cuanto al instrumental, bueno, saber que las ópticas existen de distintos grados, de 0, de 30 y de 45. Lo que más utilizamos es la cámara de 0 y de 30. Recordar que 30 grados lo que genera es que el foco en el fondo donde vamos a poder mirar pueda rotarse y tener un mayor campo de visualización. La cámara de 0 es frontal, es una cámara que solamente, digamos, puede moverse, se mantiene en ese eje.
em, existen de estas ópticas de 10 milímetros que entran por el trocar de 10 y de 5 también. Los trócares, hay trócares de 5 milímetros, de 10 y de 12 milímetros. Ese es el grosor en el fondo del trócar. Habitualmente uno utiliza trócares más grandes para la cámara, si es que la cámara es de 10, o para instrumentales que son un poquito más gruesos. ¿Ok? Las pinzas de agarre, el endoclinch, un grasper, existen fenestradas y traumáticas. Habitualmente uno utiliza las fenestradas para manipular asas de intestino, por ejemplo. Y la traumática uno lo utiliza más para el tejido que va a sacar, por ejemplo. ¿Ya? Es más de agarre. Las tijeras laparoscópicas existen curvas más parecidas como a la Metzenbaum, existen de material también, pero en general uno utiliza la tijera propiamente tal, cualquiera en realidad. Dentro de los disectores está la pinza Maryland, que es esta de acá, que tiene una curva que nos va a servir para disecar tejido. Y está el hook, que habitualmente es el electrobisturí que uno utiliza en cirugía laparoscópica, que es como un gancho en 90 grados y que también puede disecar con esa puntita. Los aplicadores, por ejemplo, la clipera es otro instrumento en el fondo donde yo puedo meter y aplicar clips. Y finalmente los sistemas de energía, existe el electrocauterio monopolar, electrocauterio bipolar y el bisturí ultrasónico. Hay que pensar que electrocauterios bipolares son más conocidos como el ligature, y en general el bisturí ultrasónico o el que más se utiliza es el Sonic Scission, que finalmente además de generar hemostasia, es un sistema que también sella vasos sanguíneos. Por lo tanto, eh, genera una hemostasia mucho más adecuada. Ahí. Uno prefiere incluso un poquito más abierto esto, con una abducción de los brazos en un ángulo de 20 grados y una rotación interna de 40 grados, cosa de mantener en el fondo ambos brazos así relajados. La mesa quirúrgica es estar entre 64 y 67 centímetros, en realidad lo que permite al cirujano poner en esta forma, y el pedal que uno tiene para activar, por ejemplo, el electrobisturí, debe estar aquí a un lado y manteniendo ambos pies en el piso, ¿cierto? Apretando el bisturí cuando corresponda. Otra cosa que es importante es la triangulación de los trócares. Cuando uno hace la triangulación, bueno, tiene el puerto donde está el puerto óptico, habitualmente es unos 10 centímetros de lo que donde está el órgano que vamos a operar, se pone la óptica y a partir de eso se hace la triangulación. En general uno pone otros dos trócares de trabajo a ambos lados con la cámara al medio, cosa de poder en el fondo hacer este triángulo para poder operar con ambas manos, ¿sí? Están los puertos de apoyo, que habitualmente son más laterales y que esos los utiliza el ayudante, por ejemplo, acá para poder asistir al cirujano. Me parece que el otro lo tengo acá, exacto. Uno debiese lograr un ángulo de 30 grados entre la óptica y las pinzas para ambos lados y entre ambas pinzas un ángulo de 60 grados. Asimismo, con esta distancia de 10 centímetros, uno debiese poder lograr un ángulo de 60 grados entre el instrumento y la horizontal del paciente para, en el fondo, no estar luchando con la pared abdominal. La relación entre lo que el instrumento queda adentro y afuera, eso debe ser de 1:1, ¿sí? Esa es como la forma más adecuada. Ya si tú tienes que meter mucho el instrumento, probablemente este trocar te quedó muy abajo o un poquito más lejos. Y si lo otro que pasa es cuando uno queda muy encima, que queda con la pinza completamente afuera, eso tampoco es muy cómodo, ¿sí? Vamos a ver las técnicas de acceso. En general existen tres. Uno, para poder iniciar la cirugía, existe la técnica con aguja de Veres, existe la técnica abierta de Jason y la instalación de un trocar de forma directa. Esta en general no la utilizamos porque es muy riesgoso meter este trocar ahí y como vamos a ver después, esos son de los principales riesgos que tiene la cirugía laparoscópica, que es de lesionar algún vaso o algún órgano en el inicio. Por eso es súper importante la técnica que tengamos de acceso.
La técnica con aguja de Veress es de las que más se utiliza actualmente. Es una aguja donde uno, bueno, acá aparece en este esquema una de las agujas de Veress más antiguas que utilizaban como un resorte que al atravesar en el fondo las capas de la pared, esta aguja como que después se retrocedía y dejaba una punta roma. Esto ya lo cambiaron por un sistema mucho más amigable que no tiene una punta, sino que es siempre una aguja roma. ¿Sí? Tiene una aguja roma que también, eso sí, tiene un resorte que la gracia que nos permite es, uno hace una incisión a la piel, atraviesa el tejido subcutáneo, que como es grasita, eso va a pasar muy fácil y rápido, y uno espera en la introducción de esta aguja 2 clics. ¿Sí? El primer clic va a ser la aponeurosis, la capa esta más fibrosa del músculo, y el siguiente clic va a ser el peritoneo. Entonces uno una vez que espera, escucha 2 clics y ahí uno sabe que está en la cavidad peritoneal. Hay varias formas de ver si es que efectivamente estamos en el espacio. Una de esas es, por ejemplo, utilizar una jeringa con solución fisiológica. Uno administra un poquitito de líquido y vea que esto caiga, que esto como que baje sin detenerse. ¿Sí? Si hay algún tope y el agua se queda acá arriba, quiere decir que estoy en alguna de las capas de acá. ¿Sí? O que puede tener muchas adherencias, también es una alternativa. Y la otra forma es que cuando yo le inyecte acá digamos, la manguera con el insuflador, uno ve cuál es la presión que está sensando. La presión que debiese tener un paciente en reposo, sobre todo anestesiado, debe ser de 4, 5 milímetros de mercurio máximo. Entonces uno ve que la presión acá marque eso, 4 o 5 milímetros, y que vaya al momento de inyectar aire, que esa presión vaya subiendo de a poquito hasta la presión de trabajo. Lo que pasa cuando uno de repente está acá en esta capa es que cuando empieza a insuflar aire, eso te marca rápidamente presiones altas, así de 20 milímetros de mercurio. Y uno sabe que no está en el fondo en la cavidad peritoneal. ¿Sí? Y la otra técnica de acceso es la técnica abierta de Jason, donde uno hace una incisión y va disecando capa por capa las capas de la pared abdominal. Entonces hace una incisión en la piel, después hace una incisión controlada en el tejido subcutáneo hasta llegar a la aponeurosis, abre la aponeurosis y una vez abierta la aponeurosis busca el peritoneo para abrir el peritoneo. Cuando se abre el peritoneo, uno identifica probablemente de forma digital que haya entrado a la cavidad peritoneal y mete un trocar. ¿Ya? Algunos esta técnica la hacen con una incisión que es más grande, por lo tanto después va a requerir que para evitar la fuga del gas, del CO2, requiera que el trocar quede con una sutura evitando la fuga del gas. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, si alguna vez les toca rotar con nosotros en pabellón, es que si utilizamos esta técnica, hacemos una incisión más pequeña y una vez que ya hacemos una pequeña incisión en el peritoneo, probablemente vamos a entrar con el trocar sin punzón y de esa forma queda un orificio que es más pequeño, entonces no genera fuga alrededor. Pero eso es lo que está descrito en general. Si uno tuviera que hacer acá una incisión más grande, puede aparte amarrar el trocar, digamos, al resto de los tejidos para evitar la fuga. Veamos las ventajas de la cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Bueno, acá queda un poco de perogrullo, ¿cierto? La cirugía abierta requiere una incisión mucho mayor, hay un mayor daño tisular, ¿cierto? Lo cual versus estos 3 hoyitos es mucho menor, por lo tanto eso se traduce en un mejor nivel del dolor, un dolor mucho más bajo que en cirugía abierta, el tiempo de recuperación es mucho menor, de 1 a 2 semanas versus 4 o 6 semanas cirugía abierta. El riesgo de infección también es bajo y mucho menor que en cirugía abierta, porque acá hay mucha disección de tejido de la pared abdominal, lo cual es mucho más probable una infección de herida operatoria, más que acá, que son incisiones mínimas. Y lo otro que también se traduce es una menor estancia hospitalaria. Antiguamente en el hospital, cuando se operaban vesícula abierta, una colecistectomía abierta era un paciente que estaba 6 días, por ejemplo, hospitalizado. Actualmente, una colecistectomía por vía laparoscópica se queda una noche o se va en el mismo día. Entonces, en eso se traduce. Asimismo, la vuelta al trabajo también es mucho más rápida. Dentro de las otras ventajas, bueno, que tiene una menor formación de adherencias. Hay que pensar que uno ingresa a la cavidad peritoneal y utiliza exclusivamente instrumental para maniobrar asas de intestino, órganos. Por lo tanto, cuando uno sale, es mucho menor la cantidad de adherencias que forma este abdomen.
versus la cirugía abierta, donde uno ingresó a través de una laparotomía y probablemente eso sí va a generar muchas más adherencias, sobre todo a la línea media. Y recordemos que la principal causa de obstrucción intestinal alta es adherencias o bridas. Por lo tanto, esto también va a ser algo que va a ser importante. De hecho, lo que nosotros más vemos actualmente en el hospital, en los turnos de cirugía, es cuando llega una obstrucción intestinal, es que tiene una incisión como esta. Además, bueno, el mejor resultado cosmético, ¿cierto? Esto, si uno hace un buen cierre de piel, son casi imperceptibles las cicatrices. Y la visualización magnificada, porque yo voy a meter una cámara que está todo con un cierto grado de zoom, entonces me va a permitir identificar con mucha más precisión las estructuras que son más finas. Esto un poco lo mismo, ¿cierto? Dijimos cirugía abierta, una herida más grande, un tiempo más prolongado de recuperación, hay un mayor riesgo de sangrado también al minuto de hacerlo así y se mantienen más tiempo en el hospital versus una cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son las desventajas o las limitaciones de la cirugía laparoscópica? Que en general requieren una curva de aprendizaje que es mucho mayor que la cirugía abierta. Va a requerir probablemente un entrenamiento especializado y simuladores en el caso que se tenga. La percepción de profundidad cambia versus la cirugía abierta. En general, uno al tener una óptica que es, digamos, un solo puerto de óptica, uno no tiene la sensación de 3D dentro de la cirugía. Es lo que se llama la visión estereoscópica. Eso solamente se logra cuando lo vemos con dos ojos en el fondo y ahora acá tenemos solamente una cámara. Por lo tanto, la profundidad es un poquito más difícil y uno tiene que acostumbrarse a trabajar con eso. La retroalimentación táctil o la sensación áptica, eso quiere decir cuando uno introduce, por ejemplo, en cirugía abierta, nosotros palpamos los tejidos. Cuando uno choca con algo, digamos, lo siente la contextura, la consistencia, o si yo quiero buscar pulsos, por ejemplo, que estoy buscando una arteria, eso lo puedo hacer. Versus la cirugía laparoscópica, en la cual solamente tengo, digamos, las pinzas laparoscópicas y pierdo esa retroalimentación al minuto de estar operando. La limitación del movimiento, recordemos que el efecto fulcro o palanca que tienen las pinzas, cuando yo introduzco las pinzas laparoscópicas, por ejemplo, ¿qué quiere decir el efecto fulcro? Que si yo una pinza la muevo hacia el lado derecho, con mi mano hacia el lado derecho, la punta del instrumento se va a mover hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque hay un efecto como de palanca donde está el trocar. Por lo tanto, eso también hay que acostumbrarse como a trabajar con ese efecto que es como ahora ya uno lo encuentra un poco lógico, pero en su minuto, claro, puede costar de entender. La dependencia tecnológica, que en el fondo es que los centros donde yo quiero operar cirugía laparoscópica tienen que tener las torres de laparoscopía, idealmente un buen monitor para poder ver bien las distintas estructuras, etcétera. Los costos también, obviamente una cirugía laparoscópica es más costosa porque utiliza mucha más implementos. Y bueno, conversión a abierto, algunos procedimientos uno intenta hacerlo laparoscópico, pero algo ocurre que tiene que convertir a cirugía abierta, por lo tanto, eso es un llamado a que todos los cirujanos debiesen saber aprender a operar muy bien cirugía laparoscópica, pero también debiesen saber cirugía abierta en caso que sea necesario convertir a cirugía abierta. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la cirugía laparoscópica? Bueno, un poco lo que hemos dicho, la lesión vascular y lesión visceral. Que eso yo les diría que sobre el 80% de esto ocurre en el inicio, ¿sí? Es lo principal, cuando uno va a insuflar el CO2, no tiene el espacio de trabajo, ahí es donde ocurre en su gran mayoría este tipo de lesiones, ¿sí? Que puede ser con la aguja de Veres o puede ser incluso cuando yo estoy entrando abierto, existe una lesión a nivel vascular o visceral, ¿sí? Hemorragia, ¿cierto? Que sangre, bueno, los sitios de inserción de los trócares o algo que de repente uno tiene que acostumbrarse a poder manejar bien la hemostasia con, digamos, a la lejanía, porque acá no tengo, en el caso de que algo se ponga a sangrar repentinamente, no puedo ponerle el dedo, ¿cierto? Como lo podría hacer en cirugía abierta, no tengo cómo parar ese sangrado, tengo que utilizar solamente lo que tengo a mano, ¿sí?
El embolismo gaseoso, que esto es una complicación muy rara, pero que está descrita probablemente cuando uno pinchó un vaso y insufló hacia el torrente sanguíneo CO2. Hay descrito algunos casos como que se pasó a través del peritoneo, pero eso es súper raro, súper raro. Enfisema subcutáneo, que cuando yo insuflé gas en un plano que no era el correcto, o sea, me metí no a la cavidad peritoneal, sino que quedé al medio y le empezamos a tirar gas. Hacen enfisema subcutáneo. Neumotórax y acidosis, bueno, el neumotórax es una complicación súper rara, que es como que pase el CO2, digamos, para arriba, pero incluso el CO2 igual difunde muy rápidamente, entonces eso debe ser resolverse pronto. Y la acidosis, que es una acidosis respiratoria, como lo vimos dentro de la presentación. Las lesiones térmicas, que es este daño por el electrocauterio fuera del campo visual, son lesiones inadvertidas que hay que tener cuidado, sobre todo cuando de repente el instrumental, que esto es algo que no sale en los libros, viene un poquito pelado. No tan solo la punta hace corriente, sino también, por ejemplo, de alguna parte del mango. Eso hay que tenerlo súper pendiente y estar revisando constantemente el instrumental antes de utilizarlo. Problemas técnicos, falla en el equipamiento o pérdida del neumoperitoneo, dolor en el hombro. Esto sí que es importante. Muchos pacientes refieren, una vez que ya despertaron de su cirugía laparoscópica, que está todo, doctor, está súper bien, no me duele nada dentro de la guata, pero me duele el hombro, pero así de muerte. Y eso ocurre porque el CO2 residual que queda dentro de la cavidad peritoneal hace una irritación del nervio frénico y es un dolor referido, ¿sí? En cualquiera de los dos hombros. Y eso es importante porque por eso es que cuando uno termina la cirugía uno tiene que acostumbrarse a sacar todo el CO2, que no quede CO2 dentro del abdomen, para evitar esta complicación que es súper frecuente. Y náusea, infección, bueno, infección es súper poco. Yo les diría que son tan chiquititas las incisiones y además vaya a poner un trocar que es estéril, que esto casi no existe, es bien raro, ¿ya? Obviamente que aumenta la tasa de infecciones en cirugía de urgencia o en una peritonitis, digamos, en algo que esté una cirugía más contaminada, probablemente ahí va a ser más frecuente. Y las náuseas, que es un poco lo que conversamos, hay manipulación esplácnica dentro del abdomen y eso genera un reflejo parasimpático, lo cual puede terminar en náusea y vómito. Eso sin contar lo que pueda generar también los efectos de los medicamentos de la anestesia, que también muchas veces generan náusea en el postoperatorio. Bueno, las principales indicaciones son múltiples, ¿cierto? Hoy en día todo el mundo ocupa la laparoscopía para diferentes procedimientos, ¿ya? Al menos en cirugía nosotros tenemos la colecistectomía, la apendicectomía, las hernias, cirugía de colon, cirugía de hepatobiliar, hay múltiples, ¿cierto? Los urólogos también utilizan mucha laparoscopía, los ginecólogos también, etcétera. Y bueno, muchas veces en urgencias también ahora hay muchos protocolos de ir a mirar, por ejemplo, antiguamente la cirugía de urgencia siempre había sido abierta, pero actualmente se ha cambiado un poquitito ese dogma, que si el paciente está hemodinámicamente estable, probablemente uno puede ir a una evaluación, meter la cámara, mirar, revisar la cavidad peritoneal, y lo que se ha visto en el fondo es que cada vez hay cirujanos laparoscopistas avanzados que, digamos tienen una muy buena preparación y que pueden hacer exactamente lo mismo que harían en cirugía abierta, pero por vía laparoscópica. Las contraindicaciones yo les diría que casi todas son relativas. Probablemente una contraindicación absoluta pueden ser estas primeras tres. Que tenga una inestabilidad hemodinámica, sobre todo en un paciente en trauma, por ejemplo. Esto sí está contraindicado. Recordemos que uno de los efectos del neumoperitoneo es la disminución del gasto cardíaco y además que probablemente en estos casos, cuando es sobre todo por trauma, es una urgencia quirúrgica, por lo tanto uno entra efectivamente abierto de entrada, ¿ya? Si hay inestabilidad hemodinámica, por ejemplo un paciente séptico, ahí uno puede ir evaluándolo, ¿sí? Ir relativamente, pero también probablemente uno va a preferir cirugía abierta en su gran mayoría. Inestabilidad hemodinámica, dijimos, enfermedad cardiopulmonar severa. Esto también es lo otro que nosotros vemos. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca severa, nos complica un poco inflarles la guatita, ¿sí? Con CO2. Lo mismo con pacientes EPOC. EPOC muy avanzado, que son retenedores de CO2, probablemente
no le vamos a hacer un favor inflándole la guata con CO2. Por lo tanto, esas son probablemente contraindicaciones dentro de la cirugía laparoscópica. Y bueno, lo otro que es la falta de equipamiento o la falta de entrenamiento. Si usted no sabe hacerlo, no lo haga, porque puede traer un mayor daño para ese paciente. La seguridad siempre está primero. Sepsis severa, estos casos son más bien relativos, ¿cierto? Una peritonitis generalizada, hay centros especializados donde uno puede perfectamente operarlo laparoscópico y hacer un buen aseo por cuadrante, cosa que antes, por ejemplo, no se hacía, hoy en día uno puede hacerlo, ¿sí? En sepsis severa también hay que ver la causa, también uno podría también incluso operar laparoscópico sin ningún problema. Cuando hay cirugías abdominales previas, eso tiene que ver con la cantidad de adherencias que yo voy a poder encontrar. Si yo veo que la cantidad de adherencias no me permite generar un campo de trabajo suficiente para poder, y está en riesgo, por ejemplo, no sé, lesionar algún asa de intestino o que algo sangre que no voy a poder controlar, probablemente lo mejor va a ser pasar a cirugía abierta. Y lo otro es que probablemente estos pacientes ya tienen grandes cicatrices, entonces ya un poco uno también la parte cosmética pasa de un segundo plano. Coagulopatía, ¿cierto? En general, coagulopatía, bueno, en cirugía de urgencia, cuando hay un paciente coagulópata y todo, hay que operarlo igual, así que... Pero si es un paciente electivo, uno podría tratar de primero corregir esa coagulopatía antes de operarse. Ya, eso probablemente como contraindicación tiene que ver a todo tipo de cirugía. Y por último, el embarazo. El embarazo, nosotros tenemos varios pacientes en el hospital que de repente llegan una coleaguda, una apendicitis aguda y llevan, no sé, segundo trimestre de embarazo. En esos casos hemos podido operar el laparoscópico sin problema. Probablemente ya en el tercer trimestre, cuando ya el útero grávido está por sobre la región umbilical, incluso más arriba, ahí así se genera un problema, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver caso a caso. Hay que ver el caso a caso y ver cuál es la mejor forma. Si yo todavía tengo algún espacio donde puedan entrar, donde pueden poner los trócares de forma segura, probablemente vamos a preferirlo antes de hacer una cirugía abierta. Y bueno, la peritonitis, un poco lo que ya conversamos, que si un centro bien capacitado puede hacer un buen aseo de la cavidad peritoneal, no tendría ningún problema. Finalmente, el futuro de la cirugía mínimamente invasiva, bueno, la cirugía mínimamente invasiva es el futuro, ¿ya? Lo que vemos que el resultado de mantener, digamos, de hacer menos disección, de hacer un acceso que es menos agresivo, ayuda totalmente al paciente en su recuperación, por lo tanto, en el fondo un poco la cirugía camina hacia allá. Su evolución está consolidada en cuanto a la cirugía laparoscópica, tiene sus beneficios comprobados, avances en la visualización, eso siempre va a ir aumentando, ¿cierto? Mientras mejor sea el monitor, tenga una mejor luz, mejor resolución, y hoy en día incluso existen técnicas de fluorescencia donde me van marcando dentro de la misma anatomía que estoy viendo, eh, me sirven como una guía o como orientación para poder hacer la disección. Y la cirugía robótica, que es un poco también lo que viene en el fondo, que ocupa muchos de los principios de la cirugía laparoscópica, pero que para eso van a tener otra clase. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias.